Ok, en esta unidad 6 vamos a ver el uso del pasado. Ok, entonces, ¿cómo vamos a usar el pasado? Pues para hablar de acciones que pasaron y que ya no pasan más, ¿vale? Este es el pasado simple. Es un pasado que ya, todas las acciones que se hicieron en él ya no se repiten en mi presente. Ok, yo puedo poner un ejemplo de I went to kindergarten when I was 3 years old. ¿Ok? Yo ya no puedo regresar al jardín de niños porque yo ya crecí. Entonces, ese es el pasado simple. Ahora, en pasado tenemos el pasado con verbos en pasado, que dice, donde dices ya, yo comí, yo bebí, yo fui, y también con el verbo to be, que donde te expresas cosas de ti y dices yo fui, yo estuve, yo era, ¿vale? Entonces, hay dos maneras. Ahorita les explico un poquito más a detalle. Aquí les puse un ejemplo. A year ago, este es mi contexto para indicar cuándo pasó. I ate in that restaurant. Comí en ese restaurante. Solo fue una vez, ya no se repitió más, entonces puedo decirlo. In 1970, my parents had a baby. En el año 1970, mis papás tuvieron un bebé. When you were a child, you liked apples. Cuando eras niño, te gustaban las manzanas. Aquí está el verbo to be en pasado. Eras. Las expresiones que nos van a ayudar a marcar nuestro tiempo pasado, pues van a ser algunas de estas. Todo tiene que indicar un acontecimiento pasado, ¿vale? Last, que quiere decir anterior, ago, antes, yesterday, ayer, last night, la noche pasada, 10 minutes ago, last Sunday, an hour ago, hace una hora, yesterday morning, ayer por la mañana, ¿ok? Todo esto nos va a dar contexto a nuestra oración. ¿Cómo se van a poner? Pueden ir antes, como en mi oración anterior, o al final. Así que o las ponen antes o al final. Esto es muy, muy sencillo. I ate in that restaurant last month. Aquí decidí ponerla al final. Y I was a happy child 10 years ago. También. Era un niño feliz hace 10 años. Ahora les voy a mostrar cómo se conjuga el verbo to be en pasado. Ustedes ya conocen la conjugación del verbo to be. I am, you are, he, she, it is. ¿Ok? Esa es la conjugación. Ella es, ella está, yo soy, yo estoy. Ahora en pasado, solo va a haber dos conjugaciones. Una que es was para singulares, para todos los singulares. I, he, she, it. Y el were va a ser para todos los plurales, incluyendo el you singular, ¿vale? Porque, bueno, ya saben, son los yous y se conjugan siempre igual y va a ir con were. I was a child. Yo era un niño. You were my friend. Tú eras mi amigo. ¿Cómo lo voy a negar? Solo voy a poner el not. I was not o I wasn't. You were not o you weren't. Y para preguntar, ya saben que siempre se empieza con el auxiliar, que en este caso es la conjugación del verbo to be. Was I, were you, was he, ¿vale? Hasta aquí, ¿cómo vamos con el verbo to be en pasado? Bien. Ok.
A ver, Mario Alberto, dime una oración en presente, utilizando verbo to be. Acuérdate que es algo muy sencillo, como I am a teacher. I am a student. I am at school. Ahora tú dime una. Sí, podría ser we are no, we are doctors. We are doctors. Muy bien. Ahora pásala a pasado. El are se va a conjugar ahora en pasado. ¿Cómo sería? We are doctors. ¿Y en pasado? Sería we were doctors. We were doctors. Éramos doctores. Y ahora di que no eran doctores. ¿Cómo sería? We weren't doctors. We weren't doctors o we were not doctors. Como gustes. We were not doctors. Y ahora pregunta. ¿Éramos doctores? Were we doctors? Were we doctors? Perfecto. Eso es la conjugación del verbo to be en pasado. Es muy sencillo. Ahora vamos a avanzar. Aquí les puse oraciones en presente simple y luego se las pasé a pasado. Fíjense. I am, I am. I was, I was. We are, we were. You are, you were. I am, ¿qué sería? ¿Pasado? Chicos, pasado de I am. Es presente, ¿no? Ajá, eso es presente, pero tú pásalo a pasado. I was. I was. Daphne is. ¿Y su pasado? ¿De is? En presente es Daphne is happy. Daphne I es was. feliz. Daphne was happy. ¿Vale? Melanie is beautiful. ¿Y su pasado? Melanie was beautiful. Was beautiful. Enrique is my brother. ¿Y su pasado? Enrique was my brother. Enrique was my brother. Exactamente. Aquí está, mira. En esta mi persona. Sí. Alexia is my best friend. Alexia was my best friend. Exacto. Lo único que se cambia sería el verbo to be y ya estoy haciendo mi oración en pasado. Pues algo similar vamos a hacer con nuestro pasado simple que va con verbos. Lo único que hay que hacer es cambiar el verbo de infinitivo a pasado. Y ya estamos diciendo el pasado, la oración en pasado. Hay algunas reglas para formar el pasado de los verbos. Esto tómenle foto para que tengan la regla. Los verbos que terminan en E se le añade solamente una D, como arrive, arrived. Explore, explored. Los que terminan con consonante Y se les va a borrar la Y y se les va a poner IED, como study, studied, carry, carried, ¿vale? Y luego tenemos los que terminan en vocal y consonante. Pues a estos se les va a doblar la letra y se les va a escribir ED, como plan. Esta A es la vocal y la N la consonante. Entonces se va a doblar la N y se va a agregar ED. Planet, stop, plant, stop. ¿Vale? Estas son las reglas de cómo se van a formar los verbos en pasado. ¿Ya le tomaron foto? Vamos a avanzar. Ahora, les voy a mostrar el pasado
con verbos. I eat an apple. Yo como una manzana. En pasado, el verbo eat va a cambiar. I ate an apple. Y ahora digo, yo comí una manzana. Y ya, pasa el pasado. Entonces, mucho ojo en sus verbos. Fíjense, aquí les puse. Verbo worked, trabajar. I worked, terminación ed. Para decir que no trabajaste, lo vamos a hacer con auxiliar. ¿Por qué? Porque los verbos siempre se niegan con el auxiliar did. En este caso es did not o didn't. I worked. I didn't work. Y para pregunta, mi auxiliar siempre, que es did. Did I work? Y mi verbo regresa a infinitivo, porque ya tenemos el auxiliar. You worked. You didn't work. Did you work? Recuerden que cuando ya hay auxiliar did o didn't, ya mi verbo va en infinitivo. ¿Cuándo se va a usar este auxiliar? Solamente cuando niego o cuando hago pregunta, porque en oración pues positiva mi verbo es el que va a ir con cambio. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Se entendió? Yamilet, ¿andas por ahí? Sí, pero acabo de entrar. ¿Por qué, Yamilet? Si ya empezamos tarde. Ok. Mariflor, ¿andas por ahí? Sí, Ok. Entonces, cuando hago mis oraciones positivas, en pasado, como yo comí una manzana, I ate an apple, ¿qué se va a modificar? ¿Voy a usar auxiliar o solo modifico mi verbo? solo el verbo. Ok, cuando voy a hacer mi oración en negación, ¿qué hago? ¿Modifico mi verbo o utilizo mi auxiliar en negación? Ahí se utilizó auxiliar. Auxiliar en negación, ¿vale? Did, Sí, no. Y cuando voy a hacer una pregunta, ¿qué hago? auxiliar, verbo y el, no es cierto, auxiliar, tu pronombre, es pronombre y Sujeto. sujeto y tu verbo. Ok. Aquí lo más importante es que se aprendan los verbos en pasado, porque si no nos lo sabemos, entonces ya como que solamente vamos a poder formar oraciones en negación, porque bueno, va el didn't y mi verbo en presente, y oraciones en pregunta. Entonces es muy importante que también se sepan los verbos en pasado. A ver, aquí les puse algunos ejemplos. Fíjense, to go es el verbo ir. En pasado, ir es went. He went to a club last night. Pregunta, did he go to the cinema last night? Y negación, he didn't go to bed early last night. ¿Vale? Aquí están los tres ejemplos de go. Give es dar. We gave, en pasado es gave, her a doll for her birthday. Ahora, en negación, they didn't give John their new address. No le dieron su nuevo domicilio. Y en pregunta, did Barry give you my passport? ¿Te dio mi pasaporte? Aquí está quedando más claro cómo utilizar el pasado con verbos. Sí, Ok, ahora vamos con el to come. Come es venir. My parents came, pasado, to visit me last July. Negación. We didn't come because it was raining. No vinimos porque estaba lloviendo. Y pregunta, did he come to your party last week? ¿Vino a tu fiesta la semana pasada? ¿Ok?
Entonces, así prácticamente se van a formar. Es sencillo si se saben los pasados de los verbos. Ok, they weren't in Rio last summer. Fíjense que aquí estoy usando verbo to be. Ellos no estaban en Río el verano pasado. We didn't have any money. No teníamos nada de dinero. We didn't have time to visit the Eiffel Tower. No tuvimos tiempo para visitar la Torre Eiffel. We didn't do our exercises this morning. No hicimos nuestros ejercicios esta mañana. ¿Ok? Entonces, si les sirve más así como positivo, negativo, pregunta, así es como tienen que practicar. Y si ya le agarraron más, pues entonces ya pueden formar un texto. Recuérdense que ya tenemos conectores, ya tenemos pronombres, ya podemos hacerlo. Ahorita a estas alturas ya podemos formar un texto. Y ahora vamos a practicar. ¿Les parece? A ver, les voy a abrir las mías. Y ya nos ponemos a practicar. Ok, aquí tenemos un ejercicio. ¿Ya lo pueden ver? Ya. Ok. Vale, aquí tenemos que poner esta oración en afirmativo, en negativo y en pregunta, ¿vale? Entonces, la oración es, she invited you to the party. En pasado. Lo voy a volver a cargar. Que me marcó error. Bueno, a ver, váyanme diciendo. Acuérdense que el verbo, estamos hablando de pasado. Entonces, este verbo invite tiene que ir en pasado. ¿Cómo queda la oración? She invited, pero en invite le agregamos una D. Exactamente, termina en E, entonces solamente se agrega la D. She invited you to the party. No puedo escribir, chicos. Algo le pasó a esta cosa. A ver, espérenme. Déjenme otra vez buscar. Ya está. ¿Quién sabe por qué cuando se está compartiendo no se carga bien? Vale. Entonces dijimos, she invited you to the party. Ahora negación. ¿Qué She tengo que didn't. poner? Exactamente. She didn't. ¿Y el verbo cómo va? ¿En pasado o en infinitivo? Infinitivo. Sí, Invite. porque ya tengo el auxiliar, pues ya no lo necesito. No se necesita modificar mi verbo. She didn't invite you to the party. Y ahora, pregunta. ¿Cómo inicio preguntas? Did she invite to the party? Did she invite you to the party? Exactamente así. Y me sigue.
Ahora vamos con esta. They finished their project last night. Ellos terminaron su proyecto la noche pasada. Ayer, pues, en la noche. Entonces, positivo, they, Finish it. exactamente. Their project last night. En negativo, they, ¿cómo niego? 2. 12. Ok, do y does es para presente simple y ahorita estamos en pasado. Ya está frío, abuelita. Did. Tiene que ser did, then. ¿Vale? Mi auxiliar para pasado es did not. No vamos a mezclar presente con pasado porque entonces ya no tendría sentido. They didn't finish their project. ¿Vale? Y ahora en pregunta, ¿cómo inicio una pregunta? Did they Did they, y el verbo finish? finish, así en infinitivo, ya no va a cambiar porque ya tenemos este auxiliar que me marca que es pasado y que es pregunta. Ok, did I finish the project last night? Tiene que ser todo, ¿vale? Ahora, he paint a modern picture. ¿Cómo lo pongo en pasado? He Painted. painted a modern picture. Mami, en el otro. Ahora, ¿cómo lo niego? He did. He didn't. O he He didn't. Y luego paint. mi paint a modern picture. Perfecto. Y ahora pregunta. Did he Did he paint paint a modern picture? Me pregunta, ¿vale? Ahora, aquí dice, I do my homework last night, I was sick. Aquí vamos a poner pasado y pasado, ¿vale? Pasado de do. I ya vieron que was? el pasado de do. Do es hacer. Este es un verbo irregular. Nos vamos a encontrar con verbos irregulares, pero muy poquito. ¿Cuál es el auxiliar del pasado? ¿Se acuerdan? Does. Das es de presente. Do y das es de presente. No lo confundas con pasado. Aquí no va. ¿Cuál es el auxiliar que estamos utilizando para hacer nuestras negaciones o nuestras preguntas? Did or didn't, ¿no? Did o didn't. Ok, entonces el pasado de do, que es hacer, es did. No como auxiliar, sino como su pasado de ese verbo. Entonces vamos a poner I did my homework. Hice mi tarea ayer en la noche, last night. Aquí este did no es auxiliar, ¿vale? Es mi pasado de did. Y luego tenemos otra oración que dice I was sick. Aquí vamos a modificar algo o ya están pasando. Ya está en pasado, ¿no? I was sick. Ya está pasado. I did my homework last night. I was sick. Y ya. Y ahora, a ver, esto fue positivo.
Esto es negativo. ¿Cómo niego? Yo no hice mi tarea ayer, estaba enferma. I, ¿qué? Didn't. I didn't. ¿Y cuál es mi verbo? Um, do. Do. Mi verbo va a ser I didn't do my homework last night. I was sick. ¿Vale? Aquí este didn't es mi auxiliar y este do es mi verbo. Entonces no se vayan a confundir, porque luego se le comen el verbo principal. Y ahora en pregunta. ¿Hiciste tu tarea ayer? Did you do Did you do your homework last night? Exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Practicar siempre el verbo en pasado y después recuerden que solamente es manejo de auxiliares. O sea, ya la verdad es que ya no es nada complicado. Ahora, ¿hasta aquí cómo vamos? ¿Creen que está un poquito más claro? Sí. Vale. Am, les voy a pedir por favor que entren a la unidad 6. Ya vamos en unidad 6. Entonces necesito que entren, que exploren, que hagan sus actividades. Y para entregar esta unidad 6 van a tener hasta el último día de clases, que es el 16 de diciembre. Es decir, si ustedes necesitan pues mucho más tiempo, tienen hasta el 16. Pero yo sé que ustedes ya están terminando su semestre. Entonces, si pueden terminar ya, pues termínenlo y ya quedan libres de inglés. Y si no, pues tienen hasta el 16. El 9 no nos vamos a ver porque ustedes se supone que terminan el 8, ¿no? En calendario sí marca la clase del 9, pero ya no la vamos a tener. La que sí vamos a tener es la del jueves. Entonces, el jueves les voy a dar clase. Los que no puedan asistir de, a ver, ¿a qué hora nos toca? De 10 a 11. Pues no pasa nada, la grabación va a estar en YouTube, pero si pueden asistir el jueves de 10 a 11, ese día sería nuestra última clase. Porque el sábado ya no nos vemos. ¿Hasta aquí hay dudas? No. Ok, y les voy a Bueno, mandar la actividad lúdica también de diciembre. Ustedes, lo que quiero saber es si ustedes todavía asisten a la facultad la semana que viene, porque muchos ya no. yo sí, porque tengo que recoger varias calificaciones y el jueves o viernes tengo que hacer un examen de bioquímica. Vale. ¿Es tú? Solo Ok. hasta el martes. Ok, entonces el lunes sin problema me podrían entregar la actividad lúdica, ¿no? Se las mando entonces este fin de semana para que el lunes me la entreguen. Y pues eso sería todo, chicos. Si hay más dudas, pues ya saben, me mandan mensajito. ¿Qué pasó, San Juan? Es que yo tenía duda con, bueno, ve que nos hizo examen en taller de inglés. ¿Ese lo tenemos que recoger con usted o...? El lunes se los voy a dar. Nada más es para ver qué tal salieron y dónde tienen que repasar. Entonces, el lunes pasan y pues se los doy. Y ya regresando de vacaciones, empezamos otra vez el taller, pero ahora con esto que no tuvieron tan bien en el examen, ¿vale? Ah, ok. Sí, está bien. Gracias. Ujú. Y pues eso sería todo, chicos. Ya pónganme el nombre completo, grupo de inglés en el chat y nos podemos ir. Cuídense mucho.